Hola, ¿qué tal? Soy Pera, de la Escuela de Terapia Narrativa Sincrónica y Arquetipos. Bueno, he grabado este vídeo para hablaros de un tema que ocupa bastante am, algunas de las personas que venís a hacer conmigo talleres y formaciones y que pienso que es interesante ver un poco la solución al problema del estancamiento. Es decir, cuando a pesar de tener conocimiento de qué caminos tienes que tomar o cuáles son tus patrones repetitivos o vivir en ese bucle, a pesar de tener esa solución teórica, ¿no? ¿Por qué igualmente sigo estancado en el mismo sitio? ¿Por qué me cuesta tanto salir de este agujero y por qué no encuentro la salida, ¿no? Y aquí hay una trampa que me gustaría hablarte, que es un poco lo que yo también viví, ¿eh? Es decir, yo hace 10 15 años o más, ya han pasado muchos años, ya tengo 51 años, Dios mío. Y esto lo empecé a los 20 y pico. Es decir, que no han pasado 10 años, han pasado más, ¿no? Am, Cuando empecé con esto, pues un poco también, ¿no? Recurrí a ayuda de psicólogos, sí, que me ayudaron a ver una dimensión desconocida para mí, que era la conexión con el cuerpo, sí. Y luego tuve que ir evolucionando, pero a pesar de tener el conocimiento, seguía como estancado. La verdad es que la sensación de empezar a salir del agujero no la tuve hasta que empecé a trabajar con los cuentos. El momento en el que empecé a escribir cuentos y empecé a ver lo que salía dentro de mí y se plasmaba en la hoja, ahí empecé a darme cuenta de algo importante, de que desde mi navío, desde mi consciente, yo no podía navegar por esos mares, no podía salir de ahí. Y esto es súper interesante porque luego con el tiempo uno va aprendiendo, ¿no? Y con la práctica va vivenciando, que creo que esto es lo más importante. Me di cuenta de que, y esto es una sensación o una opinión personal, ¿no? Una experiencia personal. A partir de aquí cada uno tiene la suya y esa es la vigente y la importante, ¿no? Pero desde mi experiencia personal, lo que yo viví es que en el autoconocimiento, en este movimiento terapéutico para mejorar la vida de uno, se da por sentado de que nuestro yo, nuestro consciente, ¿sí? La psique es una extensión de este yo. ¿Eh? Es decir, como si yo fuera el centro y desde ahí me fuera expansionando, ¿no? Es decir, se da por sentado que yo puedo reescribir mi historia desde este yo consciente. Y creo que este es el error para mí. Creo que no se puede. Por eso muchas personas hemos estado estancadas, por eso muchas personas no encontrábamos la salida, porque sabíamos lo que escribíamos, sabíamos lo que queríamos, ¿sí? Queríamos paliar esos aspectos de uno que eran los que entorpecían o no me permitían ser como a mí me gustaría, pero igualmente seguía tropezando con la misma piedra. Y creo que esta es la trampa. La trampa es pensar o dar por sentado o tener la creencia de que mi psique es una extensión de mi yo y que desde mi yo puedo reescribir quién soy. ¿Sí? ¿Y por qué digo que esto es una trampa? Porque hay otros yoes y yo estoy dentro de mi psique. Mi psique, hay muchos territorios desconocidos, ¿sí? Y en esos territorios desconocidos, podríamos llamarlo inconsciente, ¿sí? Que Jung lo llamaba así, ahí habitan otros yoes. Otros yoes
que Jung llamaba complejos, ¿sí? Que tienen su propia agenda, tienen su propia misión, tienen su propio objetivo, ¿sí? Y sobre todo tienen el deseo y pueden del gobierno, de gobernar mi yo. Entonces, desde ese inconsciente, ese yo, ¿sí? Me puede gobernar. Entonces, ¿qué ocurre? Podría entonces comprender por qué me cuesta tanto o por qué siempre estoy estancado. Porque ese yo, que yo desconozco, ¿sí? Es el que me lleva una y otra vez al mismo sitio, del que me susurra por las noches, diciéndome, preocúpate por tu cuenta bancaria, preocúpate por tu cuenta bancaria, preocúpate por tu pareja, preocúpate que te va a dejar, preocúpate por tu pareja que te es infiel, preocúpate por tus hijos que les va a pasar algo, preocúpate, es decir, ese yo tiene una tecla, ¿sí? Me va autogestionando y entonces cuando yo me levanto por la mañana ya con él, no sé si os ha pasado alguna vez, desde que os levantáis ya como si ya estuviera quemándose la casa y te acabas de levantar. Entonces, ¿qué ha pasado antes para yo llegar a ese estado mental de preocupación, de nerviosismo, de miedo, de pereza, de no querer hacer nada? Es decir, ya es como si me hubieran programado por la noche, ¿no? Entonces, desde ese yo el mío, el consciente, ya en ese estado, yo estoy formando parte del problema, no puedo formar parte de la solución, porque ya estoy sugestionado, estoy dominado. Entonces, por eso me gustan tanto los cuentos, porque estos yoes que permanecen ocultos en la psique y que uno puede hacer un barrido consciente, con la linterna de voy a explorar mi psique, voy a explorar mi personalidad, voy a hacer un test de personalidad de ver si me dice que cómo soy o cómo tal. Esos yoes entonces se ocultan, ¿no? No son tontos. Uno piensa que la sombra, ¿no? Tiene que ser un monstruo que tiene que derrotar, ¿no? Es como el voy a dejar de fumar, ¿no? Y ¡guau! Se levanta ese monstruo de no podrás dejar de fumar, ¿no? Esto no siempre es así. Es decir, la sombra no es tonta. Entonces, cuando ve que tú estás en modo caza, se oculta. Es más sutil. Va a venir por detrás cuando tú no te lo esperas. Y ahí es donde te va a tomar. Es más como un ninja. Por eso se llama la sombra, ¿no? Entonces aquí es comprender, bueno, yo cómo hago, cómo lidio, ¿no? Cómo logro, y esta es la clave, desidentificarme del problema. Y esto es muy chulo, ¿no? Porque entonces aquí ya entramos en la teoría de los arquetipos, entramos en la teoría de los yoes, ¿sí? Entramos en la teoría de que hay procesos psicológicos complejos en mi psique, ¿sí? Que luego podríamos ver su origen y todo esto, ¿eh? Esto viene de... Pero digamos que básicamente el objetivo no tanto es el conocimiento de dónde viene ese proceso psicológico, sino es la conciencia de que yo no soy ese yo. Esto es súper chulo. ¿Eh? Los bebés al principio no se distinguen de yo y la madre, ¿no? Es decir, son lo mismo. ¿Eh? Entonces, siendo yo lo mismo, yo voy a sentir lo que siente mi madre, voy a estar conectada con ella, no voy a ver una diferencia. Por eso dicen, no, los partos sobre todo, o el embarazo, ¿no? Tienes que estar bien, tienes que tal. O por ejemplo, ¿no? Cuando, según el niño o la niña que lleves, la madre empieza a tomar actitudes que son nuevas para ella. ¿No? Recuerdo que con mi hijo Biel, Judith le dio por comprar revistas de moda. No había comprado nunca revistas de moda, ¿no? Pero de repente le gustó todo lo que eran revistas de moda, hacer pulseras, cosas así. En cambio, cuando estaba embarazada de Jan, ¿no? Pues le gustaba mucho el zumo de tomate, cosa que ella, el zumo de tomate no lo ha tomado nunca más, ¿no? Pero en ese momento era todo zumo de tomate, ¿sí? Es decir, am, uno es poseído por esos yoes. ¿Sí? Esto es súper interesante verlo así, ¿no? Entonces, los cuentos para mí fueron la clave, porque yo al ir escribiendo los cuentos empecé a mantener, sin yo saberlo al principio, un diálogo interno conmigo mismo con otros yoes, los que me susurraban, me inspiraban esos cuentos.
Incluso llegué a un punto que era súper interesante, ¿eh? Que escribía un cuento, ¿no? Y dejaba pasar 3 días y luego lo releía y decía, hostia, era como, habían trozos del cuento que yo no me acordaba que los había escrito. Esto es súper chulo, porque claro, cuando escribes un cuento, esto ya depende de cada uno su sistema, ¿no? Pero a mí me gustaba ponerme música, inspirarme y entonces me dejaba llevar, ¿no? Y ahí, quieras o no, pues trabajaba más con mi hemisferio derecho del cerebro que no con mi hemisferio izquierdo. Es decir, no seguía unas pautas lógicas racionales, no había hecho un estudio de la geografía para ver dónde ubicaba los personajes del cuento y todo esto, sino más bien era todo mucho más abstracto, ¿no? Entonces jugaba con mi hemisferio derecho. Y el hemisferio derecho tiene ese acceso al inconsciente. Entonces, es interesante porque lograba un estado alterado de mente, ¿no? Estaba como más pájaro, ¿eh? Esto me pasa todavía ahora, ¿eh? Que dices, ¿pero dónde estás? ¿Qué te estoy hablando y no me haces caso? ¿No? Y dices, uy, perdona, ¿no? Estaba pensando en otras cosas, ¿no? Ahí es cuando te, te secuestran, ¿no? Y te llevan a... Estás en otro sitio, ¿no? Pues esto es lo mismo que hacía yo cuando escribía cuentos. Y entonces esto me ayudó mucho porque empezamos un camino en el que yo no lo hacía solo. Por eso los cuentos me han ayudado tanto. Luego me di cuenta a través de las constelaciones familiares y luego ya llegó a mí el conocimiento de Jung, ¿sí? De que estos yoes son como los genios de las lámparas mágicas, es decir, si los sabes invocar, no tienen más remedio que aparecer. Esto es un poco igual que el sexto trabajo de Hércules, ¿no? Cuando se enfrentó a las aves de Stínfalo, ¿no? Ahí ellas se ocultaban, él no podía expulsarlas ni cazarlas porque estaban ocultas en las zarzas, en sus escondites. Entonces, por mucho que él fuera allí a buscarlas, a gritarlas, a retarlas, ellas no eran tontas. ¿Eh? Sabían que iba con sus arcos y sus flechas, ¿sí? Entonces, no, no vamos a aparecer, ¿sí? Entonces, Hércules pidió ayuda y fue cuando Atenea, ¿no? Bajó y le dio un cencerro, una campana, ¿sí? Metálica, especial. Y entonces él cuando agitó esa campana, las aves al oír ese ruido no, les molestaba mucho y tuvieron que salir volando para huir del ruido, ¿no? Y entonces ahí Hércules las pudo ver. Pues un poco los cuentos son lo mismo. Cuando trabajamos con los cuentos, estos yoes, estos arquetipos, ¿sí? Estos procesos complejos, estos procesos psicológicos complejos, aparecen en el cuento, se meten en los arquetipos. Entonces yo puedo ver esos aspectos. Podemos llamar aspectos de mí, pero en realidad son aspectos de mi psique. Porque yo soy un aspecto también de mi psique, el consciente, ¿sí? El que en teoría dirige el navío, pero hay mucho más. Y no siempre soy el que gobierna ese barco. Entonces, cuando yo puedo ver a esos yoes, ahí me estoy desidentificando y puedo decir, hostia, este es el Pera que siempre está desordenándolo todo, está liándolo todo, le da igual, ¿eh? Y ahí veo a ese arquetipo, ¿no? Que tiene relación con el arquetipo del bufón, pero que es un yo biográfico que nació en un momento y ahí está, y este es el que me domina, el que me dice, haz esto, o di lo otro, o esto no sé qué, ¿sí? Cuando yo me puedo ver reflejado, cuando puedo ver a ese yo, entonces yo puedo lidiar y negociar con él. Y ahí es donde empieza el viaje. En realidad, am, cuando empezamos este viaje iniciático de autoconocimiento, de desarrollo personal, ¿sí? Am, no es bien un viaje del héroe. Más bien es un viaje de la tribu, es decir, no viajas solo. Y cuando empiezas a ver esos yoes, cuando empiezas a lidiar con ellos, empiezas a negociar e incluso a pedir permiso, porque son más poderosos que tú. Por eso te mantenían en el agujero, porque tienen poder para hacerlo. Entonces, ahí tienes que negociar, tienes que ver qué te puedo dar para que tú me ayudes. Y entonces te das cuenta, ¿no? Que este viaje lo estás haciendo con ellos también. Y ellos lo que agradecen más es la presencia en tu vida, consciente.
Es decir, en tu navío del consciente, lo que quieren ellos es ser parte de tu tripulación. Porque si no, lo que hacen es abordar ese navío. Te lo abordan, tú te crees que estás dirigiendo un navío, pero estás en las bodegas, o peor, estás remando, ¿sí? Con las cadenas y vas haciendo lo que ellos dicen, ¿no? Cuando hay ese pacto, cuando hay esa alineación con el inconsciente, entonces yo puedo empezar a salir del agujero, pero no lo voy a hacer solo, lo voy a hacer con ellos. Entonces te das cuenta que el camino a esto es un camino, no es un interruptor. Y esto también es súper interesante, es decir, a veces creemos, ¿no? Por ejemplo, en mis talleres y formaciones hay esos insights, ¿no? Que te das cuenta de que, wow, mira, aquí tengo este complejo, ¿no? Que le pasa esto, le pasa lo otro, ya está, ya sé que tengo este complejo. No, no, esto no es como un interruptor que dices, ¡pum! Aprieto el interruptor, ya soy consciente, ya está, ya estoy libre. No. Porque el complejo, ese yo, sigue teniendo su problemática, su historia, y la está resolviendo como a ella o a él le parece. Y ahí hay una fuerza de voluntad, hay una energía que es tuya, ¿sí? Que te la ha robado, ¿sí? Que la utiliza en tu contra para hacer lo que él o ella piensa. Y la trampa es creer que yo soy eso. Por eso desde el yo consciente no puedo reescribir mi historia. La tengo que reescribir con ellos, juntos, en una mesa redonda, rollo Rey Arturo. Y en un debate, en unos acuerdos, en unos contratos, en una negociación en la que voy a tener que perder algo para poder ganar. Entonces, al principio de todo, logro la desidentificación y con eso logro cierta autonomía. Y en ese momento de autonomía es cuando puedo lidiar, negociar y luego entender que el viaje lo voy a hacer con ellos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando voy a hacer una meta, un objetivo, voy a poder utilizar sus fortalezas, sus puntos fuertes, de ahí que hayan dones y talentos en el inconsciente, y también voy a poder compensar sus debilidades, voy a poder compensar sus puntos débiles. Y eso es lo que me hace más fuerte. Entonces este viaje no es un viaje del héroe en el que lo hacemos solos y yo tengo que reescribir mi historia. Es un viaje en el que yo reescribo la historia integrando e incorporando a todos estos protagonistas que también forman parte de mi vida, que viven en mi psique. Y cuando digo mi psique, sí, me refiero a una psique que pertenece a, como Jung llamaba, al sí mismo, ¿eh? Es decir, ese centro de inteligencia superior, ¿vale? Entonces yo soy uno de ellos también, ¿sí? Pero soy esa parte que está desarrollándose en esta realidad, ¿no? Mi personalidad, mi ego, ¿eh? El ego entendiendo como quién, pues el pera de la Escuela de Terapia Narrativa Sincrónica. ¿Sí? Pero detrás mío, y a veces delante y a veces a los lados, hay muchos peras aquí, ¿sí? Entonces digo, uy, a ver, ¿no? Entonces, a mí uno de mis arquetipos preferidos es el arquetipo del bufón, el que me ha ayudado mucho, ¿eh? El flautista de Hamelin, ¿sí? Am, entonces, hey, ayúdame a hacer las clases, hey, ayúdame a acompañar a las personas, ¿sí? Con esta música que tienes tú de alegría para que los niños salten y bailen y de alguna manera aligeren esos problemas y puedan de alguna manera enfrentarse o más que enfrentarse, reencontrarse, me gusta más esta palabra, con esos yoes sin el miedo, sin sin el juicio de tú eres malo, tú eres bueno. Eso ya nos pasa por dentro. Entonces, el taller de cuentos para de la vida me hace mucha ilusión porque todo empezó con cuentos para de la vida. A mí los cuentos fueron lo que me llevaron hacia la vida. Y a partir de ahí encontré un camino. Y ese camino es un camino que no termina, es decir, yo sigo teniendo mis complejos, me siguen dominando, ¿sí? Y voy lidiando con ellos lo mejor que puedo, voy negociando con ellos, ¿sí? La sombra es algo que
Es como la profe de la Rottenmeier, ¿no? Es decir, está ahí para meterte caña, ¿no? Y tú, ¡wala, wala, wala, wala!, ¿no? Entonces, estás en ese continuo proceso de aprendizaje, de experiencia, de acumular o llegar a ser sabio, ¿sí? De ir acumulando experiencias, ¿no? Entonces, los cuentos pienso que es un escenario para mí, perfecto sería demasiado, quizás, pero ideal para poder reencontrarte con esos yoes. De una manera no confrontativa. Fijémonos que en la terapia, según qué tipo de terapias, ¿no? Hay esa confrontación, ¿no? Es decir, te sientas delante del otro, ¿no? Y te confrontan. ¿Qué problema tienes tú con tu padre? Ya sabes, yo tengo el problema, yo soy el problema, ¿no? Y hay esa confrontación con esa parte. Tienes que reconocer esa parte tú. Bueno, estoy exagerando, ¿no? Porque no es tampoco tan bestia, ¿no? Pero sí que hay esa confrontación. Y esto que las personas dicen, yo no quiero saber nada de esto, por favor. Tengo otros caminos más paliativos, y esto fuera, no me metas en esa historia, ¿no? Y a mí me encantan los cuentos por eso, porque no estás hablando de ti, estás hablando del príncipe, me estás hablando de la rana, estás hablando de la princesa, y eso me ayuda a ver esos yoes en un contexto que no es confrontativo. Y entonces yo estoy fuera de escena y ahí gano esa autonomía. Entonces ahí puedo hacer algo, ¿no? El taller de cuento experiencia de la vida, he cogido 12 cuentos de los hermanos Grimm y vamos a entrar en cada sesión en uno de los cuentos y los vamos a vivir. Cada uno va a invocar a sus arquetipos dentro del cuento, ¿sí? Y de una forma muy sencilla, simplemente utilizar lo que Jung llamaba la imaginación activa, y entonces yo os ayudo en ese proceso de interpretación. Y luego, ¿qué plan voy a hacer con ellos? Es decir, cómo voy sumando a todos estos arquetipos a mi tripulación, en la que vamos a ir tomando acuerdos no unilaterales, sino acuerdos negociados, acuerdos de alguna manera que todas las partes ganen, es decir, utilizaré el sentido común en el que yo también estoy incluido. ¿Sí? Pues nada, esto sería un poco lo que os quería hablar de ese yo, de esa extensión de la psique, que no es así desde mi punto de vista, sino que yo formo parte de la psique y otros yoes también forman parte de esta psique. Entonces, somos vecinos, tenemos que convivir. Y si no lo hacemos, ellos siempre van a ser más poderosos, porque actúan desde la sombra, actúan desde el inconsciente y el inconsciente siempre es más poderoso que el consciente. ¿Sí? Entonces, cuando hago estos viajes al inframundo, cuando hago estos viajes a la sombra, cuando hago estos viajes al inconsciente, ahí tengo la oportunidad de reencontrarme am, con esas partes que forman parte también de mi psique y que pueden llegar a formar parte también de mi consciente. Cualquier duda que tengáis, cualquier cosa, podéis contactar conmigo. Este taller va a empezar el 6 de octubre, ¿sí? Va a durar 3 meses, vamos a hacer 12 sesiones, aunque puede ser que sean más, porque yo siempre adapto todo al ritmo del grupo, Entonces quizás un cuento nos lleva 2 sesiones en lugar de una, Esto ya va en función del número de personas que os apuntéis y del ritmo que vayamos, sabiendo que mis directos, ¿sí? Las clases, máximo somos 10 personas, ¿vale? Más no. Luego en diferido no hay problema. Y porque me gustan grupos pequeños, que nos conozcamos todos, porque vamos a hacer un viaje, ¿sí? Y es también una forma de emular este reencuentro con mi tripulación, ¿sí? Si somos 20, 30, 40 personas, entonces se pierde esto, ¿eh? Hay el grupo y uno ahí se disuelve, ¿sí? Y habrán los que participan, habrán los que no están ahí, ¿no? Entonces me gusta más un ambiente seguro, un ambiente familiar. Y mi experiencia, lo que he ido viendo a lo largo de estos más ya de 10 años, que llevo haciendo talleres y formaciones, me gusta la frase de Dios los cría y ellos se juntan. En cada taller, en cada formación, vienen las personas que tienen que venir, ¿no? Porque todos forman parte, llevan una mochila parecida. Entonces,
eso ayuda mucho, porque ya no es solo el trabajo en sí con los cuentos, ¿no? Sino que también el conocer a esa persona, el problema que tiene o los arquetipos que aparecen en su cuento, uno ahí también se reconoce, ¿no? Entonces, se crea ese ambiente de fraternidad, ¿no? Ese ambiente de lealtad, en el sentido de que yo también soy uno de los tuyos y tú también eres uno de los míos, ¿no? Pues nada, aquí os dejo y ya sabéis dónde encontrarme, en terapia, narrativa, sincrónica.com. Chao.